Gracias por la presentación. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, que es el tema de la hiperpersonalización en el retail de cara al reto 4.0. Carlos y yo vamos a estar hablando de dos temas que se unen, pero definitivamente yo soy la tecnología y Carlos es los datos, es la investigación en el mercado de Latinoamérica y queremos compartir una gran experiencia que estamos manejando desde hace ya varios años en conjunto. Hablar de la era 4.0 es obligatorio comenzar por decir que la cuarta revolución industrial no acaba de aparecer. No apareció en el 2020, ya estábamos en la cuarta revolución industrial y definitivamente el retail estaba dando sus pasos, sobre todo en Latinoamérica, para llevar esa cuarta revolución llena de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de robótica, de big data, de Internet de las cosas, inclusive pensar en esa globalización, cómo competir con los grandes, cómo competir con los internacionales. Pero esto ya estaba presente en nuestras vidas antes de que ocurriera el fenómeno pandemia, el COVID, y ahí todo empezó a acelerarse. Fue como la tormenta perfecta para todo el escenario digital y empezaron a aparecer todos los temas que muchos ni siquiera conocían muy bien, otros querían hacer, pero una cosa muy crítica en ese momento fue no había presencia física, no había carrito de compra en persona, no había nada de eso y empezó a acelerarse el tema del e-commerce, del customer experience, empezar a hablar del customer journey del cliente, del todos esos momentos wow que queríamos crear en medio de algo que no era presencial, que no era físico. Pero ahí fue donde nos encontramos con unos grandes paradigmas. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo llegar a los clientes? Y entonces todo el mundo hablaba de personalización, de customer experience. Tengo que predecir lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, qué quiere. Y ahí el tema más crítico con el que nos encontramos en toda Latinoamérica fue el tema de datos. Muchísimos clientes de retail no conocían a sus clientes o tenían 30, 40, 50 fuentes de datos. ¿Cómo le llegamos al cliente? ¿Cómo logramos esa hiperpersonalización? Y definitivamente ahí comenzamos un gran trabajo en el cual estamos hoy día en más de 40 clientes a nivel regional impulsando todo el tema, no solamente del tema digital, sino el tema de cómo llegar a ese cliente y cómo montarnos en la ola y esa era de la hiperpersonalización. Ahora los dejo con Carlos para que pueda hablar un poco de todos los datos que tenemos a nivel de la región. Hola, muy buenos días. Bueno, sí, definitivamente, como dice Magdalena, hemos presenciado cambios muy importantes y quizás veníamos observando cómo el comercio electrónico venía creciendo por un lado, pero el retail iba por otro. Sí, el retail incorporando tecnología, automatizándose, etcétera, pero el e-commerce como una gran fuerza. Fíjense que ya en el año 2019 declaramos por primera vez que más de la mitad de la población de América Latina había comprado al menos una vez por Internet, en el 2019. Y incluso entre los principales usos de Internet, que estaban caracterizados por lo mediático, por primera vez observamos cómo el comercio electrónico formó parte de ese 10%. Es decir, eso venía sucediendo antes de la pandemia. La pandemia, obviamente, potencia todo lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas porque se convierte en la alternativa. Y algunos lo extrapolan y piensan de que, bueno, ese comercio electrónico definitivamente viene a barrer con el retailer tradicional y sabemos que no es así porque estamos hablando de una omnicanalidad en donde definitivamente todo esto juega en equipo. Y yo quiero comentarles en la próxima lámina 5 tendencias que caracterizan el mercado actual, que están muy influidas por lo que ha pasado en el 2020, desde que comenzó la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son estas tendencias? Bueno, el desarrollo de una economía quédate en casa o cerca de ella, en donde nos estamos entreteniendo, estamos buscando productividad, conexiones sociales, estudiando, todo esto dentro del hogar. Y obviamente eso ha generado eso que llamamos la economía quédate en casa. También estamos viendo un e-commerce que hemos llamado multimedia. ¿Qué significa e-commerce multimedia? Que el e-commerce sigue creciendo, incluso se potenció, pero que ahora tiene unas características especiales que tienen que ver con tratar de minimizar la gran barrera de no poder tocar
los productos y los servicios. Y allí surgen algunos fenómenos. Luego el comprador de valor, que no es otra cosa que el resultado del impacto de la crisis económica producto de la pandemia, en donde el consumidor se hace mucho más avesado en la búsqueda no solamente de descuentos y de precios, cuidado, de rendimiento, de eficiencia. No es comprar lo más barato, es buscar ser más eficiente en esa compra. El mercado que busca lo humano, un mercado ya no necesariamente, no nos vamos a referir a B2B, a B2C, sino H2H, un humano que busca ese contacto personal, esa personalización, esa individualidad. Y por último, ese consumidor que valora la empresa ética, la empresa que tiene un propósito, que lo cuida. Y fíjense que estas 5 tendencias, que son tendencias del mercado global, que en América Latina se manifiestan de manera distinta en cada mercado, pero que están presentes en la mayoría de ellos. Si vemos cada una de estas tendencias, podemos observar que todas ellas refuerzan la personalización. Todas ellas apuntan a que nosotros estamos frente a un mercado que está usando plataformas, que está buscando socializar, que son consumidores gregarios, que de alguna manera la gente quiere contacto, que lo reconozcan, que haya individualidad. Y por supuesto, hay mucho cuidado con el tema de los datos y de la privacidad. Entonces, todo esto apunta a esa, o refuerza esa personalización. Pero yo les voy a mostrar en la siguiente lámina que este tema de la personalización, si bien lo vemos allí a flor de piel en cada una de esas tendencias, no es algo nuevo en lo absoluto. Así como tampoco lo es el crecimiento del comercio electrónico que veníamos experimentando. Ya, por ejemplo, en el 2019, dentro de estas 5 tendencias, ya nosotros declarábamos que había una tendencia que incluso le habíamos puesto de nombre Costumízame, porque lo que hacía era resumir un comportamiento emergente y muy importante, en donde los enfoques de talla única ya no funcionan para algunos consumidores que ya quieren productos, sí, servicios, sí, pero también experiencias personalizadas. Y allí en ese momento, cuando hablábamos de esto, hablábamos de la personalización, pero desde varias perspectivas. Sí, la personalización del producto, como la primera lámina que les mostré, donde hay unas latas de gaseosa que todos conocemos, que venían con nuestros nombres, porque esa era una manera de personalizar el producto. Y fíjense que aquí el 34%, esos porcentajes que ven allí en esa lámina, son productos de estudios en América Latina. Es una muestra realizada en más de 15 países de la región, que están representados desde México en el norte hasta Argentina y Chile en el sur, pero donde están la mayoría de los países. Y el 34% dice, sí, claro, me gustan los productos personalizados, me gusta que el contenido también sea personalizado. Pero fíjense que ese porcentaje es el más modesto de otros datos que les estoy mostrando allí. ¿Por qué? Porque la personalización no solamente es personalizar un producto o servicio. La gente quiere, y lo venimos observando, donde, por cierto, muchos retailers han empezado por allí, por personalizar la comunicación, por personalizar ofertas y promociones que van dirigidas a ciertos segmentos del mercado. Y por eso es que el consumidor lo reconoce y dice, sí, para mí la personalización es eso, es que me envíen ofertas personalizadas, promociones, que por cierto en este momento son altamente valoradas por lo que les hablé anteriormente. También ese consumidor está acostumbrado y valora la comunicación personal. Quiere que lo traten como individuo. Eso es muy importante que lo recuerden. Un componente importante de esa personalización es la individualidad, la individualización de ese consumidor. Pero ese consumidor no solamente quiere eso. Ese consumidor también quiere reconocimiento. Y fíjense qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque el reconocimiento implica que tú sepas que él ya te compró y tú le puedas dar recomendaciones en base a su compra anterior, pero también implica que tú lo reconozcas, no importa cuál sea el canal. Y eso es muy interesante porque muchos lo ven linealmente. Vamos a la digitalización, todo va a ser electrónico, todo va a ser a través del comercio electrónico. No, la gente quiere ir a las tiendas. Los mismos estudios de tendencias digitales durante pandemia denotan que la gente, una de las cosas que quiere hacer cuando termine la pandemia es volver a los centros comerciales, volver a las tiendas. Claro, seguirán utilizando los canales digitales en mucha mayor medida, pero va a haber un proceso de omnicanalidad. Entonces, el reconocimiento, no solamente la parte individual, sino el reconocimiento es importante. Y, por supuesto, todo el tema tecnológico, que Magdalena les va a hablar de eso, y algunas tecnologías que ayudan o facilitan la vida del retailer,
para poder entonces cumplir ese cometido. Pero quisiera pasar en la próxima lámina y mencionarles que hay un tercer componente, no solamente la individualidad, no solamente el reconocimiento, que ya son importantísimos, sino el tercero, que es maravilloso y que nos lo están pidiendo los millennials desde hace por lo menos 4 años, que lo venimos midiendo, que es la anticipación. El millennial dice, para mí una marca útil o lo que yo espero de una marca es que se anticipe. Fíjense que aquí hay una ruptura fundamental con un paradigma que veníamos observando desde hace muchos años, en donde el protagonista era la empresa y el producto. Y por eso el baby boomer te dice, yo quiero un producto que cumpla su función. Por eso un X te dice, yo quiero la mejor relación precio-valor, porque esas generaciones están muy enfocadas en la empresa y el producto. Pero miren cómo cambia, cómo hay un abismo a partir de la generación de los millennials, en donde ya no se habla tanto del producto, sino se empieza a hablar del propio consumidor. Entonces el millennial el que dice, no, para mí la expectativa es, o lo que yo espero de una marca útil, es que esa marca sepa lo que yo quiero antes que yo lo pida. Entonces fíjense cómo ese tercer elemento de anticipación se hace tan importante. Y allí una tecnología como la inteligencia artificial y el machine learning es fundamental porque es una manera de anticiparse. Les pongo un ejemplo en comercio electrónico, cómo funcionaría esto. Hoy día, por ejemplo, el gigante del comercio electrónico Amazon tiene un modelo que podríamos denominar como shop and ship. El shop porque la gente compra y luego se hace el envío. Pero en un futuro probablemente vayamos a un modelo más ship and shop. ¿Qué significa eso? Que la capacidad predictiva de ese e-tailing o de ese retailer online va a ser tan poderosa que entonces él podrá enviar algunos productos anticipándose a lo que podría ser la necesidad de ese consumidor, que luego, una vez que reciba el producto, lo va a comprar. Obviamente no hemos llegado allí, ¿por qué? Porque la capacidad predictiva todavía no es tan acuciosa, no es tan aguda, entonces necesitamos para eso modelos, tecnología, pero datos también, y entonces ahorita el desperdicio sería muy grande y no sería viable económicamente. Pero vamos a decir, es como el extremo del espectro. Y los Zetas, que no son muy distintos, solamente que los Zetas tienen una gran diferencia, que ellos no hablan tanto en primera persona, en singular, sino hablan en primera persona en plural. Ellos hablan de nosotros. Entonces ellos esperan que las marcas sean marcas éticas. Por eso hablamos en una tendencia de relaciones éticas. Fíjense que en la lámina anterior yo les hablaba que los grandes retos que impone esta realidad son la privacidad, cómo manejamos los datos, porque aquí hay un conflicto en donde el consumidor quiere anticipación, quiere que le personalicen, quiere que sea reconocido, pero por otro lado cada vez más celoso de su información. Y ese es un reto tecnológico, y seguramente Magdalena les puede abordar un poquito sobre eso. Y el otro reto es cómo yo logro tener información para poder entonces hacer mejores predicciones, conocer mejor, conectar mejor. Entonces esos son dos grandes retos que obviamente la tecnología ayuda a solucionar, pero yo lo dejo allí como señalando que son importantes. Y para ir cerrando y darle paso a Magdalena para que nos ayude a complementar esto con la parte de tecnología, etcétera, simplemente les digo que esto que hemos visto en Latinoamérica no es muy distinto a lo que nos viene diciendo McKinsey en términos globales, porque McKinsey dijo, bueno, ¿qué quiere la gente con la personalización? Y mire lo que sale aquí. Bueno, número uno, que me hablen cuando estoy en modo compra. Yo creo que mientras estoy comprando, la marca me hable, número uno, y me ayude. Me ayude en mi viaje, en lo que decía Magdalena, el Customer Journey. Yo quiero recordatorios útiles. Yo quiero que me reconozcan independientemente del canal de compra, que ya vimos cómo está en América Latina. Y quiero que me agreguen valor en temas relevantes. Entonces, mucho cuidado con pretender que la personalización es ponerle un tag, un nombrecito, y entonces simplemente hacer spam o bombardear a ese consumidor con información que no es relevante. La personalización va más allá de eso. Claro que eso lo queremos hacer. Queremos ponerle el nombrecito, pero queremos hacerlo con contenido relevante, conociendo muy bien a ese consumidor, porque eso realmente es lo que va a hacer la diferencia. Y paso entonces a mostrarle por qué entonces hablamos en esta charla de la personalización, porque eso es tan importante para los retailers. Bueno, porque sabemos que el 77% de los consumidores eligen, recomiendan e incluso están dispuestos a pagar más por una marca que ofrezca un servicio
o experiencia personalizada. Y también McKinsey demuestra, en ese estudio que les cité anteriormente, cómo los retailers que están utilizando la personalización pueden incluso incrementar sus ingresos entre un 10 y un 30% por encima. Y eso nos lleva entonces a un mensaje importante en la siguiente lámina, que bueno, eso probablemente algunos de ustedes ya lo saben y por eso nos están escuchando, porque están interesados en esto. Y eso es lo que llamamos, bueno, de cuatro de cada 5 retailers, según este estudio, además muy reciente, considera muy importante que la organización utilice información de los clientes para crear, para entregar experiencias. Entonces, ustedes lo saben, por eso se conectaron en esta charla, por eso están interesados. Pero lo importante es lo que llamamos, cómo cerramos esa brecha entre saber y actuar, cómo cerramos la brecha y podemos tener impacto. Y con eso les quiero dejar ese cierre para que entonces Magdalena nos ayude a hablar un poco de eso, cómo cerramos esa brecha. Y le dejo estos mensajes muy rapidito. ¿Qué les recomiendo? Número 1, decídanse. Cierren esa brecha empezando a actuar. Número 2, partan de un conocimiento del cliente. Entonces tenemos que preguntar, saber qué quieren nuestros clientes, porque yo les hablé del latinoamericano en general, pero esto hay que aterrizarlo en su categoría y negocio. Luego, respeten muchísimo a sus clientes. La personalización ofrece grandes ventajas, pero tiene grandes responsabilidades. Tenemos que respetar a nuestros clientes y su data. Así que es muy importante eso. Seamos oportunos. El momentum es fundamental. No es mandar cualquier cosa en cualquier momento. Es ser oportuno. Y por último, tenemos que estar muy abiertos al aprendizaje continuo y por eso debemos revisar, definir esos KPI y revisarlos de manera continua para poder corregir, porque este es un proceso de aprendizaje en donde no es un proceso tan de transformación de la noche a la mañana, sino de madurez. Y eso implica desarrollar los skills de nuestro equipo en un contexto de personalización. Y con esto, entonces, le cedo la palabra a Magdalena para que, bueno, nos hable un poquito de eso. Cómo entonces nosotros podemos, con la tecnología, cerrar esa brecha y contribuir. Así es, Carlos, es súper importante. Muchos empresarios de retail están buscando datos sin entender que los tienen en sus organizaciones. Lo que no saben es dónde o cómo usarlos. Y eso cuando hablamos de que las organizaciones tienen que usar su dato operacional, tienen que volverse una empresa inteligente. No es una empresa llena de herramientas que no tienen integración entre sí. Si yo utilizo mi data operacional y a su vez la integro con lo que puede ser esa data de experiencia del cliente, ahí voy a lograr el éxito. Y la empresa, si no integra esas informaciones o tiene plataformas separadas, realmente va a ser muy complicado hacer. Por lo tanto, nosotros estamos impulsando en todos los clientes donde estamos implementando SAP, primero incluso hacer calidad de datos, buscar esos datos operacionales, dónde están, cómo llevarlos a la última capa, para ahora empezar a usarlo para esa personalización. Pues esto no es mágico, no es que yo compré una basecita de datos y lo hice. No, porque como les digo, clientes que nosotros tenemos en la región, en los distintos países, opero en 17 países, que tienen kilos de datos, pero no saben cómo usarlos o cómo aprovecharlos para esa hiperpersonalización que queremos. Lo interesante en el caso del Customer Experience de SAP es muy importante. Nosotros podemos partir desde ver lo que el cliente está haciendo, es predecir, trabajarlo, o igualmente la parte legal, esa soberanía sobre mis datos, qué es lo que quiero que me comuniques y qué no. Nosotros, dentro de la línea de Customer Experience, estamos implementando una plataforma totalmente integrada que nos permite ir desde el Customer Data Cloud, que es saber si el cliente está viendo mi red, dónde la está viendo, a qué hora, y que él mismo decide si quiere seguir comunicándose. El marketing, yo poder segmentar, pero en una forma efectiva. No simplemente segmentar por sexo, región, ubicación. Hay muchísima información por la cual segmentar, pero si está integrada lo podemos hacer. El CRM o todos los sistemas que me permiten tener esa información para poder llevarla luego a un commerce o a un service y poder atender al cliente en una forma integral. SAP nos pone de verdad toda la plataforma y nosotros con la estrategia de los servicios podemos hacer de esto posible en muy corto tiempo, pero con una estrategia de empresa inteligente y de empresa integrada. Es muy importante, además, no solamente hiperpersonalizar, ¿cómo medimos? Hoy día, el punto más importante del 2020 es que mucha gente intentó hacer cosas, pero nadie le está preguntando de verdad a los clientes, y es donde de verdad aquí las generaciones
tiene sus perspectivas distintas y cuál es la percepción de la marca, cómo realmente voy a competir, cómo voy a trabajar. Un retail que está hoy día enfocado incluso en poder convertirse en fintech. O sea, hay noticias importantísimas porque hoy día el que logró la integración, el que logró la capa de Customer Experience, el que logró realmente realizar todas esas operaciones con compras en línea es un banco. Y ese banco hoy día puede tener más poder que muchos de los bancos, porque el nivel de clientes que pudieran tener hoy día llega a cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora, medir es importante. Y en ese medir súper importante, nosotros estamos trabajando en el sentimiento del cliente, cómo fue realmente el punto de encuentro, dónde prefiere hacer las cosas con plataformas como Qualtrics. El retail tiene en este momento el punto de encuentro más importante en cómo hacer crecer su negocio, cómo retener clientes, pero además cómo ser el mejor en el futuro. Porque realmente dentro de esos emprendimientos y dentro de esos nuevos emprendedores que están llegando al mercado con operaciones 100% plataforma o 100% operación, están logrando muchísimo eso. Carlos y yo nos complementamos. Yo siempre hablo de tecnología, él siempre habla de datos. Hacemos estrategias juntos para nuestros clientes y prospectos porque no todo es tecnología, no todo es datos. Y ahí, Carlos, quisiera oír tu opinión. Sí, cómo no, Magdalena. Bueno, me encanta realmente esta combinación que siempre hacemos porque la tecnología es fundamental. La tecnología es una herramienta maravillosa que nos permite lograr grandes cosas, pero no debemos perder de vista que lo más relevante son nuestros clientes y su experiencia. Y por eso a mí me gusta muchísimo recordarlos, invitarlos a que no pierdan el foco. Saquen el provecho de las tecnologías, aprovechen a la gente como Magdalena y su equipo para implementar y hacer realidad temas que son fundamentales en los negocios actuales. Sin embargo, nunca perdamos el foco. El foco es nuestro cliente. Debemos entonces conocer muy bien quién es nuestro cliente, cómo es su viaje. Y les voy a recomendar que definan lo que yo llamo una visión holística del cliente. Es muy frustrante para los clientes cuando nos acercamos a una compañía y nos hablan de manera particionada. Ah, no, eso tiene que ir al departamento tal. Ah, no, yo no sé porque usted compró en la otra tienda. Entonces, hoy día es muy fácil tener esto integrado gracias a la tecnología. Entonces, no perdamos esa gran oportunidad de hacer sentir a nuestros clientes como individuos y no como transacciones. Porque la empresa que tiene particionado a sus clientes en transacciones, lamentablemente, no va a poder competir en un mercado como el actual, porque no los va a poder, no solamente no los va a satisfacer su expectativa de individualización, sino que además no los va a reconocer y además no va a poder anticiparlos de manera adecuada porque no va a tener la película completa, o como diríamos en inglés, the whole picture, ¿no? Entonces aquí les invito entonces a que integren esa visión del cliente de forma holística, respetando al cliente, comunicándose de manera relevante, con información oportuna, pero con cosas que agreguen valor. Hay gente que malinterpreta la tecnología y la utiliza mal, porque la utiliza como una manera de automatizar el abuso. Y yo lo que les quiero invitar es a que ustedes humanicen su empresa, empaticen con sus clientes, y eso pasa por comprenderlos, por conocerlos y transformarse en marcas útiles, con el apoyo de la tecnología y de todas esas cosas maravillosas que podemos hacer con esto. Excelente, Carlos. Bueno, en CIPEN estamos listos con 600 consultores a nivel regional en 17 países, con SAP de la mano como Partner Gold y reconocidos este año como el Partner de Customer Experience de LAC Norte. Estamos a la orden y disponibles para ayudarlos en su estrategia. Ustedes ponen la estrategia, nosotros ponemos el digital. Bueno, muchas gracias Magdalena y Carlos. Como les dije, vamos a tener diferentes acentos y lo que me recordó esta charla es que los clientes son los dueños de las experiencias y en el pasado éramos los retailers o los dueños de la marca los que decían,
Y esto ya empezó a suceder, este maridaje entre tecnología y datos. Empezó en China con algo que se llama el live streaming, el live shopping, donde conjuntan el tema de datos, de tecnología y de contenido y entretenimiento. Bueno, Maribel, ¿cómo vamos con las respuestas a las encuestas? Veo que la gente nos ha respondido. Solamente quiero anticiparte que existe un libro electrónico que vamos a compartir que se llama Building a Story Brand de Donald Miller, que les va a ayudar en este proceso, ¿sí? Y el otro que es de famoso autor, Jeff Bezos, que se llama The Everything Store. Entonces, adelante, Maribel, ¿tenemos preguntas o continuamos porque se nos está acabando el tiempo? Tenemos varias preguntas por acá. Les recordamos que por temas de tiempo vamos a estar contestándolas vía email. Sin embargo, Magdalena, tenemos aquí una pregunta muy, muy interesante y nos dicen, y nos pregunta la audiencia, ¿cómo la crisis actual del entorno afecta la personalización como tendencia? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos por nuestro chat, si nos ayudas a comprenderlo de una mejor manera. Creo que Magdalena, ¿estás en silencio? En silencio. Voy. ¿Ahora sí? Listo. Listo. Bueno, el entorno ayuda a la personalización. Sí, solo sí, las empresas están tratando de contar los clientes, lo han entendido, porque definitivamente ya no hay presencia física, sino presencia digital. Entonces, recolectar datos en estos momentos de forma orgánica es lo más importante y lograr el tema de poder llegarle a esos clientes con su prediciendo lo que quieren, activando absolutamente todas las ventas. Excelente. Y esto, Magdalena, nos da pie a una segunda pregunta que tenemos por acá y nos dice, ¿con qué tipos de herramientas has manejado el proceso de limpieza de datos y cómo se maneja la captura orgánica? ¿Qué mantenimiento se le da a través de las soluciones que ofrece Cyben de la mano de SAP? Sí, nosotros nos hemos encontrado con clientes con múltiples fuentes de datos. Lo que hemos aplicado en estos clientes es un proceso de data quality o de information steward que nos permite limpiar esas fuentes de datos y sacar ahí información texto. El punto de la captura de datos orgánicos es importante cuando lo hacemos a través de las herramientas de Customer Experience. Nosotros comenzamos a usar un Customer Data Cloud desde el principio. Definitivamente vamos a lograr que todos los datos que estén entrando sean reales, porque el cliente está entrando y está entrando directa. Bien. Excelente, Maribel, Félix. Entonces, no tenemos más preguntas. Te regreso la palabra. Saludos. Gracias Maribel. Gracias, Magdalena.